Buen día, estimados estudiantes. Como es costumbre, vamos a hacer un breve resumen, o más bien es una retroalimentación de lo que hemos estado analizando en las clases de esta semana. En esta ocasión corresponde la función exponencial y la ecuación exponencial. En la lección 2.1 habla de definir simplemente la función exponencial. Para eso, pues, nos pide simplemente completar la tabla y graficar las ecuaciones que se están dando. En las tablas, los valores que asignemos a x siempre van a ser los mismos. No necesitamos asignar otros valores. Estos datos básicamente nos van a arrojar un gráfico que tenga una forma completa, tal y como la queremos. Entonces, al completar la tabla, si lo vamos a hacer de manera manual, obviamente lo hacemos con calculadora, y si lo vamos a hacer en GeoGebra, esto no es necesario porque GeoGebra nos va a tirar una tabla de una sola vez. Usted solamente le ingresa el rango de valores de donde la quiere, que sería de -2 hasta 2. Si lo hacemos manualmente, solo sería cosa de ir sustituyendo cada uno de los números que hemos asignado en lugar de la x. Entonces ahí en su calculadora solo tenga cuidado a la hora de hacer la potencia: 2 a la -2, 2 a la -1, 2 a la 0, 2 a la 1, 2 a la 2. Cuando usted resuelve eso, la tabla se va a completar en y, como aparece al final de la pantalla: -2 un cuarto, -1 un medio, 0 1, 1 2 y 2 4. En el caso de la segunda función, 1 medio a la x, sustituimos los mismos valores justamente. Y cuando usted eleve un medio a la -2, le va a dar 4. Cuando usted eleve un medio a la -1, le va a dar 2. Un medio a la 0 le va a dar 1. Un medio a la 1 es un medio, y un medio al cuadrado va a ser un cuarto. Y ahí tenemos las dos tablas completas. Esos valores los llevamos al plano cartesiano y efectuamos los gráficos. -2, un cuarto. Un cuarto es más o menos 0.25. Usted puede calcular a la hora de levantar el punto. -2, un cuarto. -1, un medio, que es 0.5. Está justamente a la mitad entre 0 y 1. Luego 0,1, 1,2 y 2,4. Y ahí tienen ustedes la forma completa del gráfico, que si lo hacen en papel, obviamente tendría que ser a mano alzada. Vean, la función es 2 a la x. En el otro caso, si lo graficamos, -2,4 sería este, -1,2, 0,1, 1, medio y 2, un cuarto. Como pueden notar, la forma de la curva pues es la misma. Lo que está cambiando es la posición de esa curva. Y ustedes lo van a asociar, como ya lo dijimos en clase, se asocia a la base. Si nosotros tenemos una base mayor que 1, entonces la función va a ser creciente. Podemos analizar que es creciente en los valores de y, que como usted puede notar van de menos a más, del más pequeño al más grande. Ahí se puede notar que es creciente. Y en el caso de la otra función, cuando la base es menor que 0, menor que 1, perdón, y mayor que 0, está entre 0 y 1, en resumidas cuentas, como el caso de un medio que es 0.5, como es un valor que está entre 0 y 1, la función, el gráfico se invierte y se convierte en una curva que es descendente. Podemos notar que es descendente los valores de y porque va del más grande al más pequeño, como usted puede notar. Eso le da la postura diferente a la gráfica. Entonces tendríamos que esta es la función 1 medio a la x, que sería decreciente. Entonces es importante que ustedes lo tengan claro. Acá tenemos en la definición cómo es la función exponencial, se llama de esa manera porque evidentemente la variable aparece en un exponente y el número a se conoce como base. Ustedes pueden notar que en las ecuaciones anteriores, al graficar esas funciones, ambas pasaron por el 0,1, y eso es algo importante porque es lo que se describe acá. En el caso de las funciones exponenciales simétricas, lo vamos a hacer de manera similar. Tiene la función 3 a la x, 3 a la menos x y menos 3 a la x. Aquí la calculadora es la que nos va a ayudar. Tendríamos las tablas, como ustedes pueden notar, para x, justamente los mismos valores. ¿De dónde salen cada uno de estos? Pues tiene que sustituir usted en la calculadora para que pueda entender. Solamente observando el video no se le encuentra sentido. Tiene que ir haciendo las operaciones. Recuerde que todos estos van a ser los exponentes. Entonces sería 3 a la 1, a la menos 2 le va a dar un noveno. 3 a la menos 1 le va a dar un tercio. 3 a la 0, 1. 3 a la 1 le va a dar 3 y 3 al cuadrado le va a dar 9. Y en el caso de la segunda, 3 a la menos x significa que usted va a anteponer un signo menos a cada uno de estos números. Entonces cuando eleve en la calculadora, va a poner 3 a la menos, menos 2, dos signos menos. 3 a la menos, menos 1.
3 a la 0, que no tiene sentido que le ponga signo porque el 0 es neutro, 3 a la menos 1 y 3 al cuadrado. Al hacer eso, le van a resultar estos valores, como usted puede notar. Y en menos 3 a la x, como ya tenemos 3 a la x, y acá tiene signo menos, lo único que tiene que hacer es cambiar signos a todos los valores que le dio en y. Por eso es justamente lo que hicimos aquí, no tiene que irlo a calcular otra vez. Simplemente c es la función opuesta de a. Hay un inverso ahí que es el signo menos, por eso solamente le voy a cambiar signo. No es necesario que lo vaya a hacer. Bueno, el punto es a la hora de graficar. Si efectuamos este gráfico, tendríamos 3 a la x, que sería la función creciente porque va de menos a más. Entonces esa función es la azul, como usted puede ver, que sería menos 2,1 ahí lo va calculando, menos 1 un tercio, 0, 1, 1, 3 y 2, 9, justamente. Esa función azul o la creciente corresponde al literal A. En el caso del literal B, sería la verde, menos 2,9. Eso lo demuestra. Aquí está el punto, menos 1,3 y así sucesivamente. Entonces el punto es que las dos funciones, tanto la primera como la segunda, son simétricas. ¿Por qué son simétricas? Porque cada uno de esos coordenadas están justamente a la misma distancia del eje de simetría, que en este caso es el eje Y. Cada pareja de puntos están a la misma distancia, como ustedes pueden ver. Eso hace que sea simétrica. Entonces, si nosotros lo dobláramos sobre el eje de simetría, las curvas coincidirían, quedarían superpuestas una sobre la otra. Eso se debe a que la distancia entre cada pareja de puntos funcionan como un espejo, exactamente igual, están a la misma distancia del eje de simetría y por eso se dice que son simétricas. En el caso de la función menos 3 a la x, si la graficamos, resulta esta curva que es roja. Ahora, esta función como es creciente o es decreciente. Pues qué número es más grande de los que están acá. Obviamente menos un noveno es mayor que todos los demás. Recuerde que en los números negativos, mientras más cerca de cero esté, más grande es el número. Entonces tenemos que el más grande es menos un noveno y el más pequeño es menos 9. Como va del más grande al más pequeño, también es decreciente, porque va de más a menos. Ahora, con respecto a quién es simétrica, con respecto a la curva azul. Y su eje de simetría ahora va a ser el eje X. ¿Por qué? Porque cada pareja de puntos entre la curva roja y la curva azul están a la misma distancia. Si ustedes se fijan, están a la misma distancia del eje X en este caso. Eso es lo que cambia. Vean, este punto está a la misma distancia del eje X de este. De manera que X es el eje de simetría. Si la dobláramos, entonces lo que va a pasar, si la doblamos sobre el eje X, entonces la curva roja va a coincidir perfectamente con la curva azul. Entonces, ¿cuáles son las parejas de curvas simétricas? La curva verde y la curva azul, que son la primera y la segunda función, son simétricas con respecto al eje Y. Y explicamos por qué. La curva roja, que es la 3, con la curva azul, que es la 1, son simétricas con respecto al eje X, por lo que ya expliqué. Que las parejas de puntos funcionan como espejos y se van a superponer uno sobre el otro. Ahí tienen el análisis, pero básicamente es lo que acabo de explicar. Ahora, ¿qué más pedí el problema? Pedí comparar la coordenada X en cada uno, la coordenada Y en cada uno, pero al final es para que ustedes concluyan lo del eje de simetría, que justamente es lo que acabo de estar explicando. Acá en la conclusión tenemos cuáles son simétricas con respecto a qué eje, que es justamente lo que acabamos de decir. Entonces no voy a hacer referencia a todo esto porque básicamente es la explicación que acabo de dar. Nos da una cuarta función, que es la función menos 3 a la menos x. Entonces retrocedemos, como ya teníamos 3 a la menos x, que era la literal b. Como allá me están pidiendo la opuesta, entonces utiliza la misma tabla, solo que le va a anteceder signo menos al 3. Entonces acá tendría que cambiar todos los signos de los valores de y en esta función. Y esos son los que va a utilizar. Entonces aquí lo que nos sirve es optimizar el tiempo. Entonces, ya cuando hemos hecho eso, nos quedan estos son los valores. Como usted puede ver, acá están los de 3 a la menos x, cambiamos todos los signos a y, a la segunda componente, menos un noveno, menos un tercio, menos 1, menos 3. Cambiamos esos signos. Y estos serían los de nuestra función. Entonces vamos y los graficamos. Al graficarlos, evidentemente, ¿qué es lo que va a ocurrir? Que eso nos va a formar el espejo, que sería la curva celeste de acá abajo.
Esta es la que ya teníamos, la curva verde, y ahora la curva celeste sería el espejo de esa función. Y serían simétricas con respecto al eje X. Entonces, si doblamos en el eje de simetría X, la curva verde va a coincidir con la celeste, porque son simétricas. Entonces, como usted puede notar, a partir del eje de simetría, la distancia entre cada pareja de puntos es exactamente la misma. Bueno, eso lo pueden encontrar en la página 110 de su libro y ahí hay ejercicios para que podamos trabajar. Recuerden que siempre hay asignación de trabajo en esta asignatura. Por eso hay ejercicios en cada una de las lecciones. Hay que trabajarlos. La mejor manera de aprender es practicando. Vamos a analizar las características a la luz de las que ya están graficadas. Entonces, no voy a hacer referencia a cada uno porque ya las graficamos. Entonces, tenemos ya los gráficos acá, que son los que hemos utilizado en las láminas anteriores. Lo que me está pidiendo es estos 4 elementos. Vamos uno por uno. Primero, los interceptos con los ejes. Se refiere a dónde cruza X y dónde cruza Y. Pero como ustedes pueden notar en ningún gráfico de los que hemos observado, que vimos 4, ¿verdad? Vimos 4 de los cuales hemos retomado 3 acá, ninguno cruza el eje X. Ninguno. Eso tiene a su base una razón. Como la variable es un exponente, nunca el resultado de elevar a una potencia le va a dar cero. Nunca. Entonces no hay manera de que lo pueda cruzar. Al elevar una potencia no le va a resultar cero jamás. Entonces acá a la hora de hacer el gráfico nunca le va a cruzar el eje X en ninguno de los casos. Como no cruza el eje X funciona como asíntota de esa función. Vamos a profundizar un poco después. Pero el punto es que en X no tiene un corte, no hay intercepto. Simplemente lo que hace es pegarse al eje, pero no lo va a cruzar jamás. No lo cruza. Entonces, en Y sí tenemos interceptos. En esta función está en 0,1. En esta función también está en 0,1 el intercepto con Y, pero en este está en 0,-1. Esos son los interceptos, que sería el caso de el literal A. En B nos pide dominio y rango. Recuerde que el dominio son los valores que puede tomar X. X puede tomar cualquier valor. Como ustedes pueden notar en la tabla, asignamos valores negativos, asignamos positivos y asignamos el cero. Entonces puede tomar en el dominio cualquier valor. X puede tomar el valor que usted quiera, son los números reales, pero en el recorrido, que son los valores de Y, como ustedes pueden ver en el eje Y, solamente toma números positivos. Solo positivos y nunca va a tomar el cero. Como nunca va a tomar el cero, entonces la solución es un intervalo. Por eso me vengo hacia acá y el dominio del rango acá está. Este es el intervalo, solución justamente, que va de 0 a más infinito, en el caso de las primeras dos funciones. ¿Por qué razón? Porque como no cruza el eje X, entonces ya nunca va a ser 0 tampoco. Lo que va a hacer es que va creciendo, pero en este caso solo toma valores arriba del eje Y, es decir, valores positivos. Por eso el intervalo del rango va desde 0 a más infinito. El 0 no lo va a incluir porque no le va a tomar el valor 0 nunca. Y el infinito no se incluye, por eso ambos van abiertos, que es justamente lo que ustedes pueden ver aquí, que va de 0 a más infinito. En la segunda función justamente ocurriría lo mismo, el efecto es el mismo, porque solamente toma y positivos. Entonces sería de 0 a más infinito, siempre sin incluirlos, con los corchetes abiertos. Pero en el caso del 3 es al revés, porque aquí toma solamente valores negativos. Como solamente toma valores negativos, tiene que darle vuelta al intervalo. Entonces, la solución sería un intervalo que va de menos infinito hasta cero. Esa sería la solución correcta en el caso de esa ecuación. Va de menos infinito hasta cero. ¿Cuáles son las asíntotas? Las asíntotas de esa función. Bueno, como ya quedamos, que simplemente los valores que no va a tomar, en este caso, es el eje X. Ahí no lo va a cruzar en ningún momento. Aquí tiene usted el análisis de cada una de esas funciones, como usted lo puede notar, que es básicamente lo que acabamos de decir, que se puede resumir en una de esas tablas. Las asíntotas están en y igual 0 porque no lo puede cruzar. Entonces vean, la primera ecuación es 3 a la x, tiene su intercepto en 0,1, dominio en todas son los reales, el recorrido, el intervalo que va de 0 a más infinito. Y es creciente la función 3 a la x por lo que ya explicamos. Ahora, la menos 3 a la menos x, que es la segunda, lógicamente tiene su intercepto en 0,-1, pero el intervalo se vuelve de menos infinito hasta 0, como ustedes pueden ver sin incluir.
Eso es básicamente lo que varía. Por supuesto que es decreciente. Para saber si es creciente o decreciente, como les dije, solo visualicen si va de menos a más o de más a menos. Y aquí tienen ustedes el resumen. Tienen ustedes el resumen de cada uno de los elementos. Aquí tienen las asíntotas, que son justamente los valores que no puede tomar porque y nunca va a ser cero. Nunca va a cruzar el eje X, perdón, por lo tanto ya tampoco va a ser cero nunca. Acá tienen ustedes que la primera es creciente y las otras dos son decrecientes, por lo que ya explicamos. Acá están los interceptos, los dominios no cambian, los recorridos cambian en relación a la posición de la curva. La curva de las primeras dos funciones queda sobre el eje X, por eso va de cero a más infinito, y la otra queda bajo el eje X, por eso viene de menos infinito hasta cero. Y ahí eso no hago mucha referencia porque lo explicamos con mucho detalle mientras lo estábamos desarrollando. Ahora, para analizar los desplazamientos horizontales y verticales es importante que puedan ver los gráficos. Yo recomiendo usar GeoGebra tal y como lo hicimos en la clase. No es necesario que nos estemos perdiendo tanto el tiempo haciéndolo en papel porque es más trabajoso y para lo que queremos conocer, pues nos podemos auxiliar de GeoGebra, tal y como lo vamos a hacer. 2 a la x es la función y 2 a la x menos 1 y 2 a la x más 1 es la otra. Entonces vamos a analizar qué es lo que ocurre cuando nosotros le sumamos o le restamos algo a el exponente, porque básicamente ese es el punto. Cuando usted le suma o le resta algo al exponente, hay un desplazamiento. Entonces lo que nos interesa conocer en este momento es específicamente hacia dónde se da ese desplazamiento. Entonces, para poderlo analizar, hay que graficar primero la función 2 a la x. Después vamos a graficar esa función con cada uno de sus desplazamientos. Solo vamos a esperar un segundito para que termine de cargar la página de GeoGebra y ahí podemos analizar cada uno de los elementos. Ahora sí vamos a trabajar las funciones. Bien, y igual a 2 a la x, que es nuestra función patrón. Recuerde que en lugar de f de x puede poner y es lo mismo. Y igual a 2 a la x, buscamos la potencia, aquí está. Damos enter y ahí tenemos la función y igual a 2 a la x. Esa es la función patrón. A partir de ahí vamos a ver qué es lo que ocurre según lo que operemos en los exponentes. La segunda función es 2 a la x menos 1. ¿Qué ocurre si le resto 1 al exponente? ¿Qué es lo que va a suceder? Bueno, ese efecto lo vamos a ver ahorita. 2 a la x y le vamos a restar 1 de una sola vez. Estamos hablando lógicamente del denominador. Del exponente, perdón. 2 a la x menos 1. Entonces nos va a resultar esa curva celeste que ustedes pueden notar. ¿Hacia dónde se desplazó? Bueno, podemos utilizar un par de puntos en específico para que puedan analizar el cambio. La función que pueden ustedes ver en color verde, que era la primera, tiene su corte en el eje Y, en el par ordenado 0,1, que es esa coordenada. Bueno, pero en la segunda se desplazó ese punto al par ordenado 1,1, como ustedes pueden notar. Entonces ahí podemos visualizar entre A y B qué es lo que pasó. Entonces, al comparar la función 1 con la función 2, podemos ver que el punto se desplazó una unidad. Pero ¿hacia dónde se desplazó una unidad? Se desplazó hacia la derecha. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir esto? Que cuando usted le resta 1, lo que va a pasar es que la función original se va a desplazar una unidad para la derecha. Voy a hacer la prueba con 3 para que ustedes puedan ver. Le voy a restar 3y igual a 2 elevado a la x menos 3. Evidentemente eso en el exponente. Entonces, sin necesidad de graficar, usted ya tendría que saber que se le va a desplazar 3 unidades hacia la derecha. Como ustedes pueden notar, a partir de 1, miren, 1, 2, 3 unidades. Se desplazó hacia acá. Entonces, justamente eso es lo que pasa cuando nosotros le restamos una cantidad al exponente. Lo que pasa es que se va a desplazar según esa cantidad de unidades en una dirección opuesta al signo. Por ejemplo, como es menos 1 en este caso, se desplaza a la derecha. En el eje X es un desplazamiento contrario al signo, porque como tenemos un signo menos, uno entendería que sería a la izquierda, pero no. Cuando le restamos 1 se mueve a la derecha, es decir, se mueve al revés. Eso es importante que lo podamos notar. Obviamente eso tendría que pasar al contrario si le sumamos 1. Es decir, que si usted le suma 1, lo que va a pasar es que el punto se va a desplazar para la izquierda. Y es justamente lo que vamos a hacer ahorita. Y igual
a 2 elevado a la x, y en este momento le vamos a sumar 1 en lugar de restárselo, x más 1. Y como ustedes pueden notar, la curva se desplazó. Voy a graficar un punto de referencia para que ustedes puedan hacer la comparación. Un punto C, vamos a ver qué resulta ahí. Es menos 1,1, entonces la curva roja se desplazó una unidad con respecto a la curva verde también, pero se desplaza hacia la izquierda. Entonces, como ustedes pueden notar en resumen, cuando usted le suma una cantidad, se desplaza se genera un desplazamiento horizontal. Si es positivo el número, se desplaza para la izquierda. Si es negativo el número, se desplaza para la derecha. Esos son los desplazamientos que ustedes pueden notar. Ahora, el punto es que esta lección evidentemente se trata de eso, desplazamientos horizontales y verticales. Ahorita lo que hemos analizado es un desplazamiento de carácter horizontal. ¿Por qué razón? Porque se desplaza sobre el eje X, como ustedes pueden ver, se desplaza horizontalmente, y eso ocurre cuando usted le suma o le resta algo al exponente. Si usted se lo suma al exponente, entonces el desplazamiento va a ser hacia la izquierda, y si usted le resta al exponente, entonces ese desplazamiento será hacia la derecha. Si aquí le hubiera restado 10, se hubiera desplazado 10 unidades para la derecha. Si aquí le hubiera sumado 20, se hubiera desplazado 20 unidades para la izquierda. Y en eso consisten los desplazamientos horizontales. Lo voy a borrar porque lo tenemos como referencia perfectamente en las láminas y en su libro de texto. Ahora vamos a analizar los desplazamientos verticales. Bueno, ¿cómo es que podemos analizar los desplazamientos verticales? Los desplazamientos verticales se dan a partir de que usted le sume o le reste una cantidad a la función, ya no al exponente. Por ejemplo, tengo la función y igual a 2 a la x. Entonces tendría y otra vez igual a 2 elevado a la x, con la diferencia que ahora no le voy a restar el exponente, se lo va a restar a toda la función, como usted puede notar. Entonces, al restárselo a toda la función, no al exponente, se da un desplazamiento vertical. La función original que teníamos era la verde y se movió hacia la función, se movió en la función azul hacia abajo, como ustedes pueden notar. Podemos hacer una comparación entre dos puntos. Otra vez voy a comparar en este caso 0,1 nuevamente, y lo voy a comparar con el origen 0,0. Y ahí ustedes pueden analizar cómo se dio el desplazamiento de A hacia B. ¿Cómo fue el desplazamiento? En este caso fue vertical, es decir, se movió hacia abajo, dependiendo de qué se le restó. Entonces acá los desplazamientos no son contrarios al signo como en el exponente. Porque en el exponente, si yo le restaba al exponente, entonces se movía para la derecha, y si le sumaba al exponente se movía para la izquierda. Pero cuando usted se lo resta a la función, ahí sí el desplazamiento es según el signo. Entonces, como aquí se restó 1, se mueve para abajo. Y si le hubiera sumado 1, entonces tendría que mover para arriba. Quiere decir que si yo hago 2 a la x más 1, entonces tendría que pasar por este punto ese gráfico. Y lo vamos a analizar ahorita. Y igual a 2 elevado a la x más 1. Y ahí ustedes van a ver justamente el otro desplazamiento, y vamos a hacer el comparativo con el punto C, que se encuentra en el par ordenado 0,2. Y ahí ustedes pueden notar la comparación, que se desplazó una unidad hacia arriba. Entonces, en resumen, cuando nosotros le sumamos o le restamos una cantidad al exponente, se va a dar un desplazamiento horizontal en sentido contrario al signo del número. Por ejemplo, si le resto 1 se mueve para la derecha, si le sumo 1 se mueve a la izquierda. Pero si nosotros le sumamos o le restamos un número a la función, entonces el desplazamiento es vertical, que se mueve según el signo. Si es positivo, se va a mover una unidad para arriba; si es negativo, para abajo. Eso depende del número que se le sume o se le reste. Por ejemplo, si aquí hubiera sido más 1, se hubiera subido 5 unidades. Es decir, si le tendría que sumar 5 unidades al 1, tendría que llegar al 0,6, ¿verdad? Y así sucesivamente. Entonces se desplaza la cantidad de unidades según lo que usted le sume o le reste. Entonces, repito, desplazamiento horizontal es cuando usted le suma o le resta al exponente, y el desplazamiento es contrario al signo del número que está operando. Ahora, el desplazamiento va a ser vertical según lo que usted le sume o le reste a la función, y el desplazamiento va a ser conforme al signo de ese número que se está operando. En resumen, básicamente es eso. Entonces no necesito hacer mucha referencia, porque básicamente lo que está plasmado en el libro es lo que acabo de decir, solamente que aquí le dan las tablas y le dan todo lo demás.
Evidentemente todo esto, si estamos usando GeoGebra, usted se lo puede ahorrar porque acá le va a aparecer la opción tabla. Usted solo se va a los tres puntitos, ahí dice tabla de valores y le va a arrojar acá de dónde a dónde usted lo quiere. Estamos trabajando de -2 hasta 2, entonces le damos OK porque ese va a ser el rango de valores y ahí perfectamente está una tabla y ahí simplemente usted va escogiendo tabla de valores para cada una de las funciones en el caso de que la vaya necesitando. Por ejemplo, si yo me ubico en esta función, entonces acá le doy a la opción tabla de valores y ahí le va a generar una tabla. Entonces si usted le va dando clic a cada una de las funciones, le va a generar una sola tabla, que es justamente lo mismo que tenemos en el libro de texto. Entonces no necesita estarse llenando de dificultades, completando tablas con calculadoras y al usar GeoGebra usted la puede obtener de manera sencilla ahí. Eso evidentemente está en la página 113 de su libro de texto y ahí hay ejercicios para que puedan estar trabajando. Ahí tenemos la gráfica de las funciones exponenciales con simetría y desplazamientos. Entonces vamos a seguir utilizando GeoGebra para que usted lo pueda ver porque aquí evidentemente hay desplazamientos diferentes o combinados más bien. Entonces vamos a regresar a GeoGebra, voy a andular todo lo que tenemos por acá. Lo que pueden ustedes notar es que al analizar la función ustedes pueden observar si hay desplazamientos horizontales o verticales o ambos. Por ejemplo, en el caso de esta función, 2 a la x menos 1 más 1, es decir, se le está restando 1 al exponente. ¿Qué va a pasar con la función original al restarle 1 al exponente? Como le va a restar 1, se va a mover una unidad para la derecha. Y como le suma 1 a la función, se va a mover una unidad para arriba. Entonces aquí hay dos desplazamientos. Sin necesidad de graficar, usted tiene que saberlo. Entonces acá se mueve 1 para por la resta que se está haciendo el exponente. Se mueve uno a la derecha y uno arriba. Ese es el desplazamiento que se da. Usted lo puede analizar sin necesidad de ir al gráfico. Usted ya tiene que saber que se va a dar ese desplazamiento. Entonces sería 2 a la x menos 1 más 1. Vamos a ir a GeoGebra. Vamos a alterar la que ya teníamos, 2 a la x menos 1. Ese desplazamiento es horizontal y si yo le sumo 1, va a ser vertical. Y ahí justamente se da lo que les acabo de decir. Entonces dije, de la función original se movía una unidad a la derecha y una unidad hacia arriba. Lo podemos comparar usando dos puntos. Por ejemplo, si utilizo el 0,1 para poder comparar efectivamente con el par ordenado 1,2. Lo hago solo con un par ordenado porque lo mismo pasa con todo, para que usted pueda ver entre A y B. ¿Qué pasó de A hacia B? Que para desplazar el punto A al punto B se mueve una unidad a la derecha, una para arriba. Mire, esos son los dos desplazamientos que hay aquí justamente. Y eso pasó con todas las coordenadas, con todos los puntos en una tabla. Una unidad a la derecha, una unidad para arriba. Y aquí lo podemos demostrar entre el punto A y el punto B. Tan simple y tan sencillo como eso. Ahora, la otra función no es tan sencillo de analizar cuál es el desplazamiento que se da, dado que hay un signo menos que antecede a esa operación. Entonces sería menos x menos 1 menos 1. Lo vamos a hacer acá en GeoGebra. Y igual a 2 a la x, aunque hay un signo menos, bueno, pero voy a utilizar esto. 2 a la menos x menos 1 más 1 creo que dice. Voy a revisar si no lo escribí mal. 2 a la menos x menos 1 menos 1 sería. 2 a la menos x menos 1, sí, hoy sí lo hemos graficado bien. Sí, está bien hecho. Ahí le damos enter. Y ahí nos va a generar el otro gráfico, como ustedes pueden notar. Entonces sí hay un desplazamiento totalmente opuesto, hay un desplazamiento diferente, por evidentes razones, que eso en la siguiente lámina ustedes pueden ver que es los gráficos que aparecen invertidos ahí. Entonces, ¿a qué se debe que se haya invertido
la posición, porque ya la curva no lleva el mismo sentido. Porque evidentemente, si usted multiplica los signos menos por, le va a alterar los signos de adentro, entonces le quedaría la x negativa y eso hace que tenga una postura o una posición diferente en el plano cartesiano. Pero básicamente ahí puede ir usted analizando los desplazamientos, porque funcionan de la misma manera. En resumen, lo que acá está diciendo su libro de texto es básicamente lo que ya planteamos, ¿verdad? Cómo es que se dan los desplazamientos horizontales y verticales. Y eso usted fácilmente lo puede ir analizando a partir de GeoGebra. Si usted lo utiliza, pues le va a ser mucho más fácil. Todo lo que usted está viendo acá, yo se los he explicado en un lenguaje más sencillo. Por eso no es necesario hacer mucha referencia a eso que se está planteando ahí. Bien, vamos a las ecuaciones exponenciales que son un poco más fáciles. Entonces ya no necesitamos GeoGebra porque no lo vamos a analizar desde el contexto de una función. Sino aquí básicamente lo que necesitamos conocer es cuáles son los valores que hacen cierta la igualdad. Vamos a utilizar herramientas sencillas. Lo que necesitaríamos en este caso es igualar bases. Por ejemplo, usted tiene 5 a la x igual 25. En las ecuaciones exponenciales usted tiene que expresar bases iguales. Entonces hay que expresar el 25 en una base 5. Como 25 es 5 por 5, lo puede expresar como 5 al cuadrado, que es justamente lo que dice aquí. ¿Qué logramos? Que las bases sean iguales, que es lo que queremos. Si las bases son iguales, entonces los exponentes son iguales. Por eso dice que x es igual a 2, que es lo que andamos buscando. ¿Por qué razón? Porque obviamente si usted eleva 5 al cuadrado, le va a dar 25. Este tipo de ecuaciones son bien simples, por supuesto, pero hay otras que no tanto. Va acá, el 1 octavo, el 8, si usted lo descompone en sus factores primos, le va a resultar 2 al cubo. Entonces usted va a tener 2 a la x igual a 1 entre 2 al cubo. Ahora, si usted tiene 1 entre 2 al cubo, la propiedad que se aplica aquí es la del exponente negativo. Entonces esto lo puede expresar como un exponente negativo. ¿Cómo? Lo pone como 2 elevado a la menos 3. Y esa es la propiedad del exponente negativo, lo que está acá. 2 a la menos 3 es lo mismo que 1 entre 2 al cubo. Y acá, como las bases son iguales, 2 es igual a 2, entonces x va a ser igual a menos 3, obviamente. Y acá está la solución de esa ecuación. Esas ecuaciones son como las más sencillas que se pueden presentar, ¿verdad? De las más simples. Como dije, que igualar bases, usted no puede poner 4 elevado a un número que le dé 8, no existe. 8 elevado a un número que le dé 4, no existen las cantidades enteras para que sean así, pero ambas son potencia P2. Entonces lo podemos expresar convenientemente en función de una potencia 2. El 4 lo puede expresar como 2 al cuadrado y el 8 lo puede expresar como 2 al cubo. Entonces, en lugar de 4 a la x, lo podemos expresar como 2 al cuadrado a la x y el 8 como 2 al cubo. Aquí tendríamos la propiedad potencia de potencias, tiene que multiplicar los exponentes, por eso le queda 2 por x, es este 2x. Entonces ya tenemos las bases iguales, 2 es igual a 2, por lo tanto, 2x tiene que ser igual a 3. Como 2x es igual a 3, despejamos, el 2 que multiplica pasa a dividir y resulta que x es igual a 3 medios. Y esa es la solución. En el caso del literal de un noveno, el 9 lo podemos expresar como 3 al cuadrado, que es lo que está aquí justamente. Entonces tendríamos 1 entre 3 al cuadrado. Y del otro lado 81 es 3 a la cuarta. Aquí no podemos ir explicando con detalle cómo se descomponen los números canónicamente, porque eso es algo que usted puede hacer ahí perfectamente. Descomponga el 81 y le va a resultar que el 3 aparece 4 veces. Entonces podemos sustituir en la ecuación 1 entre 3 al cuadrado a la x igual a 3 a la cuarta. Y aquí aplicar la propiedad del exponente negativo, porque eso lo puede escribir como 3 a la menos 2, por la propiedad que explicamos la semana pasada. 3 a la menos 2 a la x igual a 3 a la cuarta. Entonces tendría menos 2 por x, es este menos 2x, aplicando la propiedad potencia de potencia. Ya logramos que las bases sean iguales, entonces igualamos los exponentes. Menos 2x es igual a 4. El menos 2 que está multiplicando pasa a dividir y le quedaría 4 entre menos 2, y 4 entre menos 2 justamente es menos 2. Y esa sería la solución. Para terminar, vamos a ver ecuaciones exponenciales que se reducen a cuadráticas. Entonces tenemos la función exponencial 4 a la x menos 2 a la x igual a 2. Entonces, para poderlo resolver, vamos a hacer cada uno de estos pasos que aquí se detallan. Básicamente, como usted puede ver, el 4 a la x, como necesitamos que las bases sean iguales, el 4 hay que escribirlo con base 2, o sea, 2 al cuadrado. Por eso ustedes pueden notar que conviene mejor escribirlo así, como 2 al cuadrado a la x menos 2x igual a 2. Esta es una ecuación equivalente, solo que en lugar de 4 se puso 2 al cuadrado. Ahora, evidentemente aquí se podría hacer un cambio de variable.
que es lo que sugiere el literal B. En lugar de 2 a la X, poner Y. ¿Por qué? Porque es más fácil manejarlo con una sola letra. Entonces sea 2 a la X igual a Y, y acá tendríamos Y al cuadrado menos Y igual 2. Justamente en lugar de 2 a la X hemos puesto Y. Como está el cuadrado, queda Y cuadrado. Aquí solo queda Y igual a 2. Despejamos el 2 que suma, pasa a restar. Entonces tendríamos Y cuadrado menos Y menos 2. Esto evidentemente es una ecuación cuadrática que se puede resolver por los métodos que ya conocen. Si usted no sabe factorizar, pues aplique la fórmula, que es un poco más larga, pero es la solución para quien no puede factorizar. Si usted sabe factorizar, pues es mucho más rápido y más fácil. Este es un trinomio de la forma x cuadrado más bx más c. Entonces, en este caso, es imperfecto el trinomio. Entonces sacamos raíz de y cuadrado, es esta y que está acá, va en cada uno de los paréntesis, pues son los primeros términos. Signo del segundo término es menos, ese va acá. Ahora multiplica el segundo por el tercero, menos por menos da más. Y ahora busca dos números que multiplicados den 2 y restados den 1. 2 por 1, 2, y 2 menos 1 es 1, entonces los números son 2 y 1. ¿Por qué restados? Porque los signos fueron diferentes. Si hubieran sido signos iguales, buscaríamos dos números sumados. Así se factoriza, luego despeja cada factor al igualarlo a 0, aplicando el teorema del factor 0, y quedaría y menos 2 igual 0, el menos pasa como más, por eso tiene y igual 2, y lo mismo del otro lado. Tendríamos y igual a menos 1. Por supuesto, nuestra variable original es 2 a la x, entonces hacemos el cambio de variable otra vez, y en lugar de y ponemos 2 a la x. Por eso tendríamos 2 a la x igual 2, o 2 a la x igual a menos 1. Entonces, ¿cuál sería la solución? Es justamente lo que nos falta. 2 a la x igual a 2. 2 tiene un exponente 1, aunque no lo veamos, que es justamente lo que está acá. Entonces, como las bases son iguales, los exponentes también son iguales. X igual a 1. Y 2 a la x igual a menos 1 se va a descartar porque no existe ningún número que resulte negativo de elevar 2 a la x. Cualquiera que sea el exponente que usted le asigne a x, jamás le va a resultar un número negativo. Es como ustedes pueden notar, siempre 2 elevado a la x le tiene que dar positivo. Siempre le va a dar positivo. Por las propiedades que ya vimos en las clases anteriores. Por eso nunca puede ser menos 1, entonces esta parte se descarta. Y la única solución es x igual a 1. Esa sería la solución. Entonces aquí básicamente, como se va a reducir a una ecuación cuadrática, lo que conviene es que usted recuerde cómo resolverlas, y lo más conveniente es que factorice porque es lo más fácil. Si no, pues tendría que aplicar fórmula cuadrática. Que Dios les bendiga en abundancia, estimados jóvenes. Cuídense.